Bienvenidos traders a un tutorial del registro en Pocket Auction. He querido hacer esta pequeña visita guiada para cuando hagas el registro en Pocket Auction tengas las ideas bastante claras. Voy a primeramente pulsar este link que es el que suelo enviar en los grupos de Telegram para el registro. Este es mi link de referido de Pocket, lo copio, voy directamente a la pestaña del navegador, pegar e ir y me lleva directamente hacia esa pestaña. Esta es la pestaña o primera mensaje que me parece le da de bienvenida. Cierro esta pestaña y vamos directamente a el perfil. Ya que he abierto la cuenta, tengo $10.000 en cuenta demo, pero nada más, la cuenta no está verificada, ni hay ningún dato de añadido, ni nada por el estilo. ¿Cómo podemos comprobarlo? Si pulsamos sobre el icono de perfil, vemos que aquí debajo dice no verificado. De hecho, no hemos agregado ninguna cuenta, ni nuestros nombres, ni datos, etc. Cliente desconocido, porque no hay ningún dato. Este es nuestro número de ID. Este es los $10.000 de cuenta demo. Y esta es la conexión de mi localidad. En este caso, yo estoy en Alemania. El ajuste del idioma está en español. ¿Qué puedo hacer para verificar mis datos y mi cuenta? Voy a perfil. Pulso perfil. Y me va a colocar estos datos por defecto, me los reconoce porque son los que suelo utilizar, pero tiene varias opciones. Puede colocar su email, su contraseña y confirmar su contraseña. Pulsar no soy un robot, tendré que hacer un captcha y luego aceptar las condiciones del broker y pulsar registrar. También puedo hacerlo directamente con su cuenta de Facebook o con su cuenta de Gmail. En este caso yo lo voy a hacer con mi cuenta de Gmail y voy a añadir cualquiera de estos link que tengo de prueba, ¿vale? Para hacer este registro de prueba. Bien. Y ahora me vuelve a salir la pestaña porque esta es una pequeña vista guiada en cuanto a demostraciones, con textos y videos para que usted puede perfectamente visualizar si lo prefiere. Yo lo voy a cerrar ya que voy a hacer directamente yo la visita guiada. Entonces, ahora si vuelvo a perfil, ya notaré que tengo aquí un email, ¿cierto? Además pero me sigue diciendo aquí debajo, estado del email no verificado. ¿Qué tendría que hacer para confirmar mi email? Pues pulsar aquí, me va a enviar un mensaje a ese email. Cuando reciba ese email lo confirmo y ya me quedará aquí de pestaña verificado. Estado de perfil también está sin verificar. ¿Por qué? Porque no he añadido ningún dato mío. Vuelvo nuevamente a la pestaña de perfil, que es más sencillo. Y ahí puedo mirar todo. Vamos a ver. Si se fija, primero confirme su dirección de correo electrónico. Tendría que pulsar allí, me enviará un correo y lo tendría que confirmar. Voy a continuar y luego lo continúo haciéndolo, ¿vale? Luego tengo aquí los datos. Nombre, usted coloca su nombre. Apellido, email, bueno, ya sabe que tiene que verificar el correo que le llega en su cuenta. Teléfono, fecha de nacimiento. El estado de perfil dice no verificado, no está verificado porque no ha añadido nada. Una vez que añado mis datos en forma escrito, colóquelo tal cual como lo tiene en su documento de identidad. Entonces voy a añadir aquí, en este apartado de aquí, que está en rojo, ahí usted tendrá que subir sus documentos, una foto de sus documentos, DNI, pasaporte o cédula. Asegúrese de que la foto esté bien tomada, limpie la lente de la cámara, busque un sitio bastante iluminado, si es posible cerca de una ventana, para que la foto quede lo mejor posible, ya que eso le evitará muchísimos dolores de cabeza. Y además será más fácil poder hacer la verificación. ¿Cuánto tiempo se tarda la verificación? Normalmente en pocas horas ya tiene la cuenta verificada, por no decir en 15 o 20 minutos, pero dependerá a veces de su localidad. Luego tenemos también la otra pestaña de verificación de tarjetas. Eso en dado caso que usted vaya a hacer su depósito con tarjeta de débito o de crédito. Tenga en cuenta que su método de depósito será su mismo método de retiro. Así que asegúrese de que la tarjeta sea suya, que esté a su nombre y que tenga suficientemente tiempo para poder utilizarla. Es decir, que el vencimiento de la tarjeta no esté muy próximo, ya que quizás usted lo olvide y cuando quiera hacer un retiro resulta que la tarjeta que tiene verificada ya está vencida y le dará muchos problemas a la hora de hacer los retiros. Luego aquí más debajo tiene para usted colocar, si quiere y lo desea, su avatar o una foto de usted, de su perfil, de lo que quiera. Puede ocultar su perfil, dejarlo visible y tiene aquí otros ajustes que puede
decidir o no elegirla, con notificaciones por email, etcétera, etcétera. Tendrá que ver si usted necesita eso o no. Bien, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? Hemos dicho de los datos personales, tiene que verificar la cuenta con su foto y también de la tarjeta. Ahora, en cuanto a los métodos de seguridad, tenemos aquí para poder ajustar la doble verificación o la autentificación de Google. Puede activarla o no. Eso hace mucho más seguro su cuenta. También tiene en esta pestaña historial de trading. Usted podrá ver aquí cuando tenga sus operaciones, todas sus operaciones realizadas, tanto en real como en cuenta demo. ¿Vale? Y en la pestaña esta de perfil normal es un poco más corta y le dice pues algunas operaciones que ha hecho, con una pequeña estadística de toda su cuenta, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero aprovechar además que voy a abrir mi cuenta y ya la tengo verificada y yo voy a depositar, quiero aprovechar el bono del 50%? Para aprovechar ese bono, simplemente pulsar sobre esta casilla recibir bonos. ¿De acuerdo? Recibir bonos para que me pueda aplicar el bono del 50%. Estos son los diferentes métodos de depósito. La oferta es limitada, no siempre está disponible. Así que podemos depositarse con tarjeta si la hemos verificado. También tenemos pagos electrónicos, entre ellos está Skrill, que sé que es muy utilizado en Latinoamérica. También tenemos ADB Cash y las criptomonedas. Supongamos que voy a utilizar USDT, Tether, criptomonedas. Fijémonos que si mi cantidad de depósitos son $100, lo que voy a recibir son 150, porque ya me está aplicando el bono del 50%. Si voy a depositar 200, pues tendré mi cuenta 300. Eso está genial para trabajar, pero tome en cuenta que estos bonos son para trabajar. Es muy difícil realmente poder llegar a retirarlos siendo un trader inexperto, ya que el broker pone como condición para que usted pueda retirar también estos $100 adicionales que le ha dado, es que usted multiplique por 10 ese importe. Así que es bastante complicado poder conseguirlo siendo un trader inexperto. Así que si usted se mentaliza de que ese bono lo va a utilizar solamente para tener más importe para trabajar, genial. No tome en cuenta ni crea que lo va a poder retirar. Y luego usted puede retirar, sí, usted va a poder retirar lo que usted depositó. Usted depositó 200 y usted quiere retirarlo hoy mismo, usted lo retira. Pero lo que no va a poder retirar son los 100 que le dieron adicional. ¿De acuerdo? Eso téngalo claro. Así que tendrá que decidir si quiere recibir el bono o no, ¿vale? Porque tiene sus condiciones. Bien, así también creo que ya tendríamos todo lo que es la explicación sobre el registro, las verificaciones y los depósitos, incluso para aprovechar el bono del 50%. Ahora voy a irme aquí a la cuenta demo para poder también hacer un pequeño tutorial en cuanto a las funciones básicas de la plataforma. Tenemos de este lado lo que es el trading, que es siempre la plataforma, o sea, la pestaña que estaremos utilizando. Y estas son las diferentes formas de hacer el trading en tiempo real, o sea, con cuenta real, dinero real, pero como en este caso no he hecho ningún depósito, yo voy a pulsar demo. Tengo todas estas formas de hacerlo en demo, con estas conexiones, robos comerciales, forex, trading, etcétera. Y lo mismo que tengo en real, también lo tengo disponible en demo. ¿De acuerdo? Menos esta opción de Roblox en demo no está disponible. Bien, voy a cuenta demo. Estamos en la cuenta demo. Tarda un poco en cargar. Los primeros botones de aquí. En este primer botón tengo para poder escoger los pares de divisa. Lo tengo separados por secciones o por categorías: divisas, criptodivisas, productos, acciones, índices, favoritos, horarios. ¿Cómo hago para añadir diferentes o varios pares a mi tablero? Simplemente con pulsar favorito es muy cómodo, porque simplemente pulsarlo y no tiene que abrir 20 veces la pestaña, como en el caso quizás de cuotes, para poder ir añadiendo, ¿vale? ¿Quiero quitarlo? Pues lo vuelvo a quitar de favorito, la estrellita, y se elimina de la pantalla, ¿vale? Es muy sencillo. Puedo también ubicar con los peores porcentajes y los mayores. Siempre tenga los mayores, ya que usted va a trabajar siempre con el que le pague más porcentaje de pago. Esa es la primera pestaña en cuanto al par. Tenemos también aquí este dato súper importante para los que estáis en nuestros canales de señales. Si os fijáis, aquí aparece la hora 9:50:32. Está
cogiendo mi horario de Alemania. Pero si yo quiero trabajar con las señales del canal de Telegram, que son con horario UTC-3 de Buenos Aires, yo pulso esa rosquita, esa rueda, y aquí le digo, detección automática, en este caso no, porque se la voy a colocar manual. Voy a decirle que la hora que quiero que tenga el broker es de UTC-3. Esa es mi hora que ahora me va a aparecer en el tablero. Fijémonos. Ahora ya son las 4:51 UTC-3. ¿Vale? Súper importante. También un dato adicional. Si vas a trabajar con nuestras señales del canal de Telegram, te recomiendo que además de cambiarlo aquí en el broker, también lo cambies en tu PC si trabajas desde un ordenador, ya que normalmente la hora del PC es más grande y es la hora que sueles visualizar. Porque la hora del broker es muy pequeñita. Yo la verdad es que no la suelo mirar la del PC. Bien, ¿qué otros botones tenemos aquí? La parte principal, ya hemos añadido varios pares. Aquí tenemos este botón que si te paras donde cada icono te dice para qué funciona, así que es bastante sencillo. No necesita siquiera explicación. Gráfico múltiple para diferentes gráficos, si quiero la pantalla con doble, triple o cuádruple gráfico, ¿vale? Fijémonos, triple gráfico ahora. ¿Cómo se vería? Es esa pestaña. Si vuelvo otra vez a la de un gráfico, se habilitan todas las opciones. Esto en cuanto a gráfico. Vamos a ver. ¿Cómo quiero el gráfico? Área, que me habilite el autodesplazamiento, velas, barras y quinasia. Vamos a poner, por ejemplo, velas. Ya se me quitan las líneas. Aquí también tenemos en la misma pestaña de velas. También podemos elegir, si fijáis, tipos de gráfico y time frames. Quiere decir que el tiempo de cada vela, temporalidad. Ahora mismo está en M1, que es la que está sombreada. Si quiero pasar a M5, que serían 5 minutos, pulso sobre M5. Quiero volver ahora a ese 15 segundos, ¿vale? Que ahora quiero cambiarlo a Heikinashi, tipo de velas diferentes, cambio a Heikinashi. ¿Vale? Eso es la configuración en cuanto a velas, bien sea el tipo de velas o de gráfico y su temporalidad. Bien, ahora indicadores. Este es el botón, la pestaña de indicadores. Aquí tenemos todos los indicadores disponibles en este broker. Créeme que de los brokers que se operan normalmente con binarias, este es un broker muy completo y el que recomiendo. De hecho, es uno de mis favoritos, por no decir que el más favorito. ¿Vale? Por la disponibilidad de indicadores y también por los altos porcentajes que tiene durante todo el día. También tenemos aquí la pestaña de herramientas de dibujo. Tenemos para marcar líneas horizontales, verticales, Fibonacci, líneas de tendencia, canales, rectángulos, etc. Puedes ir probando cada una de esas herramientas para que veas cómo funcionan, ¿vale? Tómate el tiempo para ver cada una de ellas. Y aquí en este botón tenemos simplemente para tú poder hacer social trading, etc. ¿Vale? Eso en cuanto a la configuración. Así que siempre que estamos trabajando en este broker, estamos utilizando las velas, el tipo de temporalidad, o sea, la subtemporalidad, el tipo de vela, y luego la siguiente pestaña para añadir indicadores. Aquí la pestaña de dibujos también la utilizamos, por ejemplo, si añado líneas horizontales. Supongamos que quiero añadir varias. Simplemente es pulsar varias veces sobre el icono. Y aunque no aparezcan, están allí. Si yo ruedo, veremos que puedo sacar varias líneas de la misma porque está copiado y pegado. Que me gustaría ahora eliminarlas todas porque son muchas. ¿Qué puedo hacer? Bien sea, le doy aquí a eliminar, o también puedo ir nuevamente aquí a dibujos y vemos que aquí me pone eliminar todo. Es decir, las 9 líneas que le agregué. Diría eliminar y se eliminan todas. Bien, ¿qué otra cosa puedo ver? Que puedo ajustar o no, aumentar o disminuir con el rol del mouse. Y vemos cómo se va cambiando el gráfico, ¿vale? Se va ajustando. En cuanto a la hora o los tiempos de expiración, tenemos aquí dos formas de tener el tiempo. Este, que es el que está configurado, que suele utilizarse normalmente en EquAuction, ¿de acuerdo? Que no son tiempos cerrados. Y este, si vuelvo a pulsar sobre el banderín, ya son tiempos cerrados, son los más cómodos para trabajar, de mi punto de vista bastante sencillos. Simplemente 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos.
Y aún así yo puedo ajustarlo. Si cojo M3, que son 3 minutos, y yo quiero 2, pues le bajo 1. ¿Vale? Eso en cuanto a la temporalidad y el tiempo de expiración de mi operación. En cuanto a la cantidad que voy a operar, tenemos bien sea para colocarlo manual o también tenemos estos importes ya prefijos y también como este pequeño teclado o calculadora que también lo puedo hacer. Pero para eso, pues como si lo coloco directamente del teclado. ¿Vale? Tenemos aquí la pestaña del porcentaje de pago actualmente en este par, 88%. ¿Cómo lo sé? Si pulso Aude, estamos en Aude Chef, ¿dónde está? Este no lo tengo, se quedó habilitado. Vamos a pulsar otro, por ejemplo, euro dólar en OTC. Tiene un porcentaje de 92%. ¿Qué pone aquí? 92%, corresponde. Además, las gráficas también de cómo va el par están en esta pestaña aquí superior. Podemos ver que la tendencia principal ahora mismo de euro dólar es a la baja, ¿vale? Y está pagando un 92%. ¿Qué quiere decir? Que si yo invierto 100 dólares, si gano la operativa me ganaré 92 dólares, beneficio, ¿cierto? Luego tengo aquí los botones para muchos que están iniciando en el trading, botón de alto y de bajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo creo que el par va a ir a la alza, yo pulso al alza. ¿Vale? Si yo creo que el par va a ir a la baja, según mi análisis, pues pulso la baja. ¿Vale? También suele utilizarse en muchos brokers, en vez de poner alto, pone call, C-A-L-L, call, en inglés. Y para ir hacia abajo pone put, ¿vale? P-U-T. ¿De acuerdo? ¿Qué otras indicaciones podríamos ver? Bueno, también está la parte derecha de aquí del broker, donde tienes señales, cosa que no recomiendo. Puedes testearlo, pero testéalo en demo, ¿vale? Yo lo testé durante un tiempo y es muy cambiante. Si sigues por seguir sin analizar una señal, vas a perder dinero, ¿vale? Si vas a copiar alguna de las señales de aquí, asegúrate de que estés seguro de lo que estás haciendo y analiza el mercado. Por ejemplo, en eurodólar, si os fijáis, hay varias señales. Este dice que al alza, la mayoría dice que al alza, ¿no? Y aquí te dice la cantidad de veces que se está copiando esta señal, ¿vale? 119 veces, 24 veces, 32 veces, etc. Eso en cuanto a este par. Si cambias de par, por ejemplo, si vamos a Libra AUD, también me dará señales disponibles para Libra AUD. Dice que 31, bueno, se ha cambiado. Esta ahora al alza, 0 veces, la mayoría al alza. Este ahora pone a la baja, 129 veces se está copiando esta señal, pero a la baja. Y así sucesivamente. ¿Cuál vas a coger? Pues tienes que testear, ¿vale? Tienes que testear. ¿Qué más podemos de esta social trading para hacer? Tienes aquí, o sea, poder hacer copy trading, copiar algunos traders que estén operando actualmente. Eso se puede hacer. También tendrías que mirar. Lo malo es que si vas a copiar a un trader, vas a operar con tu dinero en real. Ellos operan con bastante capital de volumen, con bastante volumen de capital, así que estarás siempre en desventaja. Ahora tienes que saber a quién seguir y estar seguro de cómo lo vas a seguir, y incluso que esa misma persona te oriente un poco en cuanto a las configuraciones. ¿Vale? Aquí tienes torneos, órdenes pendientes. Si yo quisiera programar alguna operación, yo podría decirle aquí que, por ejemplo, para Libra dólar, vamos a, por ejemplo, escoger un par de euro dólar, mercado normal. ¿Qué alas son las? A ver, no se puede ver aquí muy bien ahora mismo. Ok, aquí. A ver, allí. Las 5, 4.59 con 47. Son las 5. Pues que a las 5 y 1, por ejemplo, donde está euro dólar, y esta es la hora. Yo voy a decir que a las 5 y 1, 00, el porcentaje de pago quiero que sea mínimo de 70, desde 70, no menos. ¿En qué temporalidad quiero que lo haga? En M1, está bien. ¿Y cuánto voy a invertir? ¿Y hacia dónde voy a operar? Voy a operar, por ejemplo, vamos a ver, euro dólar. Euro dólar. Ahora mismo en M1. Yo voy a ver un momento, como ya va a ser la siguiente operación. Más o menos la tendencia principal. Siempre que tengo dudas, como he recomendado en alguno de los videos, podemos ir a M30. ¿Y por qué M30? Porque me gusta en M30 marcar los soportes y resistencias, perdón, era horizontales. Esta línea la quito.
como marco la soporte y resistencia, bien sea mínimo de la vela que está corriendo, como ahora mismo se está moviendo, pues veo el soporte más cercano, que es en esta parte de aquí. ¿Vale? Ahí estaría un soporte. Otro soporte está en esta línea anterior, allí. Y la más cercana luego tengo esta de aquí. Vamos a duplicar la línea. No sé si se me duplicó. Sí. La siguiente sería esta de ahí. Si yo vuelvo a M1, fijémonos cómo me queda el gráfico. Así que yo puedo ir más o menos analizando que viene viendo el precio. Si va a entrar más o menos, bueno, creo que ya entró. Ya pasa la operativa, así que te vamos a ponerle hay 2. ¿Vale? Perdón. Hay 2. A ver, ahora sí. 5 y 2. 0, 0. 0, 0. Ok. Y que entre a, vamos a ver, a la alza. Vamos a ver qué va a hacer. Nos vamos a quedar en este par para cuando efectúe la entrada. Si cierro la pestaña, perdón, orden pendiente actual, no, creo que no lo hice bien, ¿vale? Vamos a hacerlo otra vez. Ya son 502, así que lo haré 503. 503. No es una pestaña que suelo utilizar, pero bueno. Vamos a poner el mínimo 70% en M1 y la cantidad que sea $1 y que a 0.3 entre al alza. Es que pone 1 a una semana y no sé lo que estoy haciendo mal. Hoy es 29, ¿cierto? 29 de agosto. 5 del 3. Actual. Por el precio activo no es aquí. Aquí siempre lo he hecho. No sé qué estoy haciendo mal. Ahora sí. Ahora sí me ha dicho que sí. Hay 4:59. Prácticamente a las 5. Las 5 y 5 va a ser la entrada. Bueno, simplemente para la prueba, ¿vale? Probablemente se pierda esa operativa porque si está cerca luego este soporte, cuando entre, probablemente quede en rojo y no en verde. Pero bueno, ya veremos qué ocurre. Nos quedan 2 minutos para que entre la operativa. Vamos a esperar. Una vez que se graba, fíjense que se queda aquí este 1 de que hay una operación actual esperando. Y en orden pendiente también te queda aquí 1 de que hay una orden pendiente esperando. ¿Vale? Bien, entonces nos quedan 2 minutitos. ¿Qué más podemos aprovechar para hacer? Bueno, también tenemos la pestaña de operaciones, que es la que solemos ver para verificar las operaciones. Abiertas no tenemos ninguna. Cerradas, las que hicimos de prueba, que se ganaron, ¿vale? Las de euro-dólar OTC se ganaron. Cuando entra esta operación, ¿dónde la puedo ver cuánto tiempo le queda? Pues tendría que ser aquí, en abierto. Voy a dejarla en la pestaña de abierto, porque ya quedan como unos 40 segundos para ver cómo entra la operación. Le hemos dicho, creo que al alza, fijemos lo que he dicho, estaba cerca del soporte, probablemente la vela sea roja. Pero veamos lo que sucede, ¿vale? Vamos a ver. Va por 32 segundos. Miramos cómo entra la operativa y luego ya finalizamos el video. Ya tendrías todos los datos que necesitas para ver y saber cómo funciona el broker. En esta parte también inferior, olvidé comentar que están todas las diferentes horas. Si yo quiero comprobar una señal, por ejemplo, voy a esperar un momento que entre, que quedan 3 segundos. Ahí entró, fijáis, orden realizada, $1, ya entró, ¿vale? Al alza. Ya entró. Así que ahí te dice el tiempo abierto y el tiempo que queda para terminar la operativa. Evidentemente, como os dije, yo creo que esta operación se va a perder, pero bueno, era una muestra. En cuanto a las horas de aquí abajo, ¿cómo hago yo para comprobar si una señal se ganó, se perdió? O quiero ir, por ejemplo, cuando publicamos nuestros resultados de los canales. Por ejemplo, si yo fuera al canal Premium, para que también tengas esto en cuenta, nosotros los resultados los damos con TradingView, ya que es la plataforma más fiable para los resultados, ya que a veces por pequeñas variaciones
El broker sí que tiene algunas variaciones, sobre todo quotes, ¿vale? Suele pasarlo. En Pocket la verdad es que no. La que es verde completamente la vela es verde, como en TradingView. Y aprovecho este tutorial para que pueda observarlo, ¿no? Operación ganadora, ¿vale? Ok, ganadora. Bien, así ya terminamos con la explicación de las operaciones. Pero ya que estamos aquí, quería aprovechar para que tú puedas observar qué pasa puedas catalogar tú mismo las señales. Vas a M5, que es normalmente la temporalidad que usamos para nuestras señales. Y vamos a utilizar también velas japonesas, que es lo que utilizamos, ¿vale? Estamos en velas japonesas. Supongamos que yo quiero catalogar una señal de ayer. De ayer, por ejemplo, de las del canal Premium. Voy a irme aquí. De las del canal Premium. Voy a irme aquí, por ejemplo, a los resultados de ayer. Y supongamos que voy a catalogar esta de, bueno, para no irnos tan atrás, una de estas últimas. Euro-Libra a las 14:30, que fue ganadora. Euro-Libra a las 14:30. Bien, si quisiera mirar los resultados realmente del broker, yo voy a ir, por ejemplo, aquí estoy en el canal Premium y voy a elegir esta última señal de Euro-Libra a las 14:30 a la baja, que fue ganadora. Busco aquí Euro-Libra y me voy a ir hasta ayer. Fijémonos que estoy aquí a las 4 de la mañana. Hasta ayer, hasta las 14:30. Más o menos por esta zona, ¿cierto? Aumento. Estoy en temporalidad de 5 minutos, como en las señales. Y cada vela son 5 minutos. Es simplemente pararme sobre la señal, aquí, 14:30 a la baja. 14:30 a la baja. ¿Qué nos decía la señal? 14:30 a la baja. Put, rojo. Se ganó a la primera entrada. Vuelvo al broker. Efectivamente, 14:30, esta vela de aquí, en rojo, así que ganadora, ¿vale? Así que también tú mismo puedes a veces catalogar las señales para que veas que todo está correcto. Ahora, nosotros realmente todos los resultados de nuestros canales de señales lo hacemos en la plataforma de TradingView, porque es la plataforma más exacta y más confiable para poder analizar y ver los resultados de los mercados. Así que cuando yo doy los resultados, no lo doy en base a los resultados de Pocket, ni de Quoted, ni de Binomo, ni de IQ Option. Los hago tomando en cuenta TradingView. Estoy en Euro-Libra. También me voy a ir a las señales de ayer a las 14:30. Y estamos más o menos como por esta zona de aquí, 13, 14:30. Fijémonos que esta es la vela. Esperar, que voy a aumentar. Ahí se ve mejor. 14:30. Esta vela de aquí es la de las 14:30. Fíjese. Quito este punto azul. Esta vela de aquí, 14:30. De aquí tomo los resultados. Euro-Libra. Euro-Libra. 5 minutos. Que es el azul, lo que está seleccionado. Y aquí, por si acaso, Euro-Libra. ¿Qué hora? 14:30. Y así yo catalogo los resultados de las señales. ¿Vale? Por si tú también quisieras hacer el mismo proceso, puedes hacerlo siempre basándote en la plataforma de TradingView. ¿De acuerdo? Y bueno, ya con esto damos por finalizado el tutorial para el registro en el broker Pocket Options. Cualquier duda adicional puedes contactarnos. Un saludo y buenos días. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.